Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, como todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Estamos, ¿verdad? Realmente serios, preocupados, sobre todo porque nuestros hermanos venezolanos están viviendo un momento muy crítico. Justamente como anunciamos con anticipación, el tema que vamos a tratar hoy es si existe una salida pacífica para el conflicto de Venezuela. Como ven, ya la simple pregunta ya revela el carácter crítico, ¿verdad?, de la situación que vive Venezuela. Y bueno, pues para poder analizar ese tema con profundidad, con seriedad, tenemos nada menos que a Eric Lobo, analista y consultor político de la realidad internacional, latinoamericana, mundial, y naturalmente como venezolano, pues es experto en temas de su país, y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Eric, bienvenido, estás en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, la realidad política, institucional y social en Venezuela es dramática. Vale la pena, te decía antes del inicio del programa, que es muy importante ver un poco los antecedentes que desembocaron en esta realidad tan compleja. Pues adelante es tu programa, platícanos cuáles son las causas, los orígenes de toda esta crisis que vive tu país. Sí, yo tomaría como punto de inicio hablar un poquito de lo que fue el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Fue un gobierno que efectivamente tuvo una gran cantidad de apoyos a su inicio. Sin embargo, al cierre de su ejercicio hay datos que demostraron a la final de que fue un gobierno realmente negativo para la realidad política de Venezuela, fue muy negativo para efectos de la consolidación de la democracia. Y viene dado por el hecho de, por ejemplo, de que recibió Hugo Chávez a lo largo de todos sus dos mandatos más de $1 millón de millones solamente por concepto de ingreso petrolero. Estamos hablando que para un país, digamos, de no más de 30 a 32 millones de habitantes, es un ingreso verdaderamente cuantioso. No, es enorme, ¿no? ¿Qué significa recibir esa cantidad de recursos? Significa que con eso podía sacar adelante a Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y depender en menor medida del petróleo. Venezuela, increíblemente, en el siglo XXI, sigue siendo un país monoproductor. Y dadas las consideraciones de la coyuntura actual, el barril de petróleo venezolano se ha venido a pique, lo cual ha mermado prácticamente el 40% del ingreso que tiene el país anualmente, que también deriva con consecuencias sociales verdaderamente importantes. Pero mira, ya que estamos viendo los antecedentes de la crisis, creo que es importante enfatizar en un punto. Justamente pues se hace analogía entre la situación que vivía Venezuela a fines de los 90 con la que vive en México, ¿no? Entonces hablaba de que bueno, pues en Venezuela había una crisis del sistema político, ¿no?, que había un gran descrédito de la clase política por la corrupción, los problemas económicos, ¿no?, y que Hugo Chávez se aprovechó de ello, ¿no?, como otros populistas de América Latina o del mundo que se aprovechan de esa crisis de las instituciones o de la crisis política para llegar al poder. ¿Es así como fue? Eso es correcto. Venezuela vivió un periodo bipartidista muy importante. Sí se consolidaron una gran cantidad de instituciones, eso no hay que negarlo, pero también un proceso de corrupción paulatina que derivó en una pérdida de legitimidad de las dos instituciones políticas más importantes de aquella época, que era Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata, y el partido COPEI, que es un partido neoconservador. Esa pérdida, demócrata cristiano, su último presidente fue Rafael Caldera, tuvieron una pérdida de legitimidad impresionante. El dato clave allí es que el último presidente antes de que llegara Hugo Chávez, Rafael Caldera, neoconservador, ganó con el 30% de los votos. El nivel de abstención era altísimo, entonces eso demostraba de que la gente ya no estaba creyendo en dichas instituciones por los resultados que habían dado a lo largo de los últimos años. Obviamente se da el golpe de Estado, va a la cárcel el señor Hugo Chávez, el presidente Rafael Caldera lo saca de la cárcel, ahí comienza todo un proceso de ingreso al sistema del señor Hugo Chávez, se vuelve un candidato, tiene altos niveles de popularidad
y deriva a la final en la presidencia, finalizando los años 90. ¿Qué ofreció Hugo Chávez que recibió tanto apoyo? Primero, la gente había mucho voto de castigo al sistema como tal, y creo que derivó en que haya ganado de esa manera, ¿no? De manera apabullante. También él es una persona que comunica muy bien, y su discurso era un discurso no tan radical en ese momento. Él se radicalizó luego que llega a la primera magistratura, ¿no? Entonces, por tanto, llega, modifica por completo el régimen a partir del cambio de la Constitución de 1999. Desde el mismo nombre ya decía mucho, ¿no? Claro, le cambiaron, porque había digamos, su etiqueta era muy nacionalista. Tan es así que el nombre de República de Venezuela pasa a ser República Bolivariana de Venezuela. Pero para acotar un poco, digamos, el tema de Chávez y entrar en materia con Nicolás Maduro, lo importante es ver de que tuvo cuantiosos ingresos petroleros como nunca en la historia de Venezuela, y fueron prácticamente despilfarrados. ¿Por qué despilfarrados? Porque realmente con ese recurso no se generó una Venezuela productiva, sino una Venezuela clientelar. Los resortes del sistema se modificaron, y también generó prácticamente un cambio que derivó en el hecho de que todo el sistema como tal se sumiera bajo la lógica del Ejecutivo y no en una tripartición de poderes como normalmente la lógica lo establece. Por tanto, lo que tuvimos a la final fue un gobierno ampliamente nacionalista, eso es una realidad, que despilfarró los recursos, derivó en un autoritarismo muy importante, y se generó toda una cultura en favor del caudillo, que en este caso era Hugo Chávez, ¿no? Y es que fíjate, el mismo concepto de bolivariano ya dice mucho. ¿Por qué? Porque, como saben todos los historiadores y apasionados por la historia de América Latina, pues Simón Bolívar pues, fue un caudillo independentista que aspiró, ¿verdad?, a una unidad latinoamericana, o por lo menos suramericana, ¿no? Entonces, ¿Hugo Chávez no se sintió Simón Bolívar? Posiblemente, pero también hay que recordar que hay mucho de marketing ahí atrás del tema bolivarianismo, ¿no? Porque ves que financió instituciones, ¿no? Financió instituciones, pero cuando uno revisa bien la historia de Simón Bolívar, Bolívar era un liberal, fundamentalmente, ¿sí? Con una profunda influencia de Rousseau, de Voltaire, digamos, la gente de la Ilustración francesa, y que cuando uno compara con, digamos, la ideología de Hugo Chávez, pues hay una gran diferencia entre uno y otro. Obviamente, al ser Bolívar el padre de Venezuela, históricamente hablando, él, a sabiendas de que la historia bolivariana era algo muy importante, está arraigada en cada venezolano, pues se utilizó ese símbolo para poder generar la cohesión alrededor del nacionalismo que él planteó, y por eso utilizaba la figura de Bolívar en todo momento. Pero Bolívar, si viviera, seguramente sería totalmente antagónico al chavismo. Claro, Simón Bolívar es un libertador. Exactamente, ¿no? Era un libertario al 100%. O sea, eso es fundamental, pero digamos, Hugo Chávez un poco se sintió Bolívar en el sentido de poder ser otra, o sea, dentro de su retórica, ¿no? Su retórica antiimperialista y demás, pues él también quiso sentirse libertador, ¿no? Exactamente, su cierre, pues, también no fue del todo muy claro, entró un proceso donde pierde la salud de una manera paulatina, a través de un cáncer, creo que es lo que tuvo, muere en la ciudad de La Habana, luego llega la elección, Capriles por la oposición, digámoslo, y por otro lado Nicolás Maduro, quien era en su momento el personaje que había señalado el señor Hugo Chávez como el indicado para mantener el poder allí. Gana las elecciones, unas elecciones que fueron muy cuestionadas en su momento, también gana por muy poco margen, y ahí comienza el proceso paulatino de erosión del señor Nicolás Maduro, que deriva en lo que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues tenemos un régimen totalmente represivo, violador sistemático de los derechos humanos. Por otro lado, también tenemos en Venezuela una pérdida sistemática de la institucionalidad democrática. Hay una pérdida de libertades públicas, hay un proceso de erosión muy pronta, muy rápida de todas las instituciones y todo lo que tenga que ver con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Se sobreentiende que están separados. Bueno, eso en teoría sí. El asunto es que él capta toda la atención y todo el poder tanto del Ejecutivo, todo el poder del Legislativo, del poder electoral, y prácticamente todo se concentra en su decisión.
Pero a ver, antes de ir avanzando con Maduro, creo que es importante, ya que vimos algunos antecedentes, un hecho, ¿no? Justamente cuando Chávez estaba en la cúspide de su poder, ¿te acuerdas que convocó a un plebiscito, referéndum, para tratar de introducir el carácter socialista, ¿no? Es correcto. Sobre todo de la economía del país, que de alguna manera era congruente con lo que estaba haciendo, ¿no? Porque justamente una cosa es la Constitución, donde obviamente no se plantea una economía socialista, sino destaca también el carácter de la iniciativa privada, pero Hugo Chávez empezó a estatizar la economía, ¿no? Empezó a estatizarla y para consolidar ese proyecto estatizador quiso introducir esa enmienda, ¿no? Y justamente fracasó en eso, ¿no? ¿Por qué fracasó? A ver, si se supone que estaba estaba en su momento cumbre de su popularidad. Porque una economía que no sea abierta, una economía que no sea de mercado, pues difícilmente puede sobrevivir en el tiempo. Es una cuestión muy clara. O sea, si no hay incentivos para la innovación, no hay incentivos para la competencia, se pretende vivir a la sombra del Estado, eso tarde o temprano va a reventar. Y fue lo que ocurrió. O sea, la gente en Venezuela rechazó la economía socialista. Creo que eso fue porque no había una cultura de una economía centralizada, ¿no? Bueno, hay un capitalismo de Estado que, digamos, más o menos se consolidó en Venezuela, pero digamos, el patrón de un consumidor, el patrón de comportamiento de un gerente de una empresa o dueño de una empresa es hacia la competencia, claro. ¿sí? Con reglas de juego claras. Y al modificar esas reglas de juego, pues prácticamente se enturbió todo y el sistema económico empezó a colapsar. Y es que yo recuerdo que alguna vez hubo una cadena de supermercados, creo que pues, tenía los precios elevados de determinados productos, y Hugo Chávez con la mano en la cintura los expropió, los acusó de que estaban especulando, ¿no? Con la economía popular, bla, bla, bla. Entonces ya se veía el gran riesgo que había de unir poder político con poder económico, ¿no? Que la economía quedara en manos de los caprichos, de la arbitrariedad de un caudillo. Porque ¿no? Lo que pensaba eran en los puntos que le daba el ser, digamos, populista, el tratar de mostrarse siempre como el paladín de los pobres, cuando la economía de mercado todos sabemos cómo funciona. Es decir, posiblemente en algún supermercado en Venezuela, el precio, por decirlo de alguna manera, de una pasta italiana, se había disparado por una sencilla razón. Es decir, cuando el importador trae la mercancía, el dólar fue comprado de manera muy elevada, ¿no? A un precio muy elevado, y ese precio pues lo tiene que colocar en el producto final. Esa es la realidad. O sea, es como el aguacate acá, ¿no? El aguacate de repente lo tenemos al doble de lo que normalmente cuesta, y eso tiene una explicación dentro de la lógica del mercado. Imagínense usted si de repente llegara Enrique Peña Nieto y dijera, no, vamos a controlar el precio del aguacate. Lo que hace es dislocar la lógica de esos mecanismos que funcionan muy bien de manera libre. Y en el caso venezolano eso dejó de funcionar hace mucho tiempo y prácticamente colapsó la economía, y la economía comenzó al propio tiempo a vivir prácticamente solamente los ingresos petroleros. Es decir, más del 90% de lo que ingresa hoy en día en Venezuela se debe al petróleo, pero un petróleo que en los mercados internacionales se cotiza muy bajo en comparación con los $100 el barril que llegó a tener Hugo Chávez en su momento, ¿no? Exacto. Entonces, es importante destacar cómo las causas del colapso actual hay que verlas en el modelo chavista. Es correcto. O sea, no es una cuestión solamente de Maduro o de la coyuntura internacional, sino que son propias de ese modelo. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV analizando la realidad venezolana y bueno, pues regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV y pues nos da mucho gusto que se haya reincorporado aquí Óscar Valencia. Insurgentes me jugó una mala pasada. Como perdón. ustedes saben, pues es nuestro analista político de cabeceras. Como todos los miércoles ha sido fiel al programa, Óscar. Muchas gracias, Enrique, y bienvenido a nuestro invitado. Gracias. Y una disculpa por el tráfico y no Comentamos haber que estado está aquí. te comentamos que está con nosotros Eric Lobo, que es un consultor político internacional. Lo conozco muy bien. Es venezolano, es experto en temas, ¿verdad?, de América Latina y obviamente de Venezuela. Un placer que esté con nosotros. Y bueno, como sabe nuestro teleauditorio, pues estuvimos hablando de los antecedentes de la crisis venezolana y justamente Eric ya nos había adelantado de cómo llegó Maduro, yo podría decir una elección fraudulenta porque pues el chavismo controla todos los órganos electorales y la diferencia entre Capriles y Maduro pues obviamente hubiera motivado la anulación de la elección. Por supuesto. Y hubo irregularidades y demás. Bueno, es importante señalar que tiene un origen ilegítimo, yo diría, Maduro en el poder. Coincido en ello. Y a partir de ahí, pues Maduro, pues sí tuvo momentos de apertura porque no le quedó de otra, como fue la elección de la asamblea, pero al final de cuentas ha enseñado los dientes, ¿no? Entonces aquí platicamos cómo ha sido la evolución del gobierno de Maduro para poder llegar a esta situación. Estos aspectos que tú tocas son muy relevantes. Esa poca legitimidad de origen que tiene el presidente Maduro, ¿no? Primero hay que asumir de él como persona, él tiene muy poco conocimiento de lo que es la política como arte, mucho menos pensar en la ciencia política. Tiene un total desconocimiento por su propio origen, ¿no? Es un origen, digamos, fortalecido mucho desde el punto de vista ideológico, fundamentalmente. Estuvo en Cuba, formado en las juventudes de Cuba, se convirtió prácticamente en un agente de inteligencia del castrismo, y prácticamente lo poco que sabe de política a nivel discursivo lo sabe desde el marxismo, desde el leninismo y desde la visión del castrismo, ¿no? Eso es importante conocerlo. Desde el punto de vista profesional, pues no tiene profesión, fue un líder sindical, manejaba un camión, era un chofer de camión, entonces nunca tuvo una formación desde joven sólida para lograr en su momento ser un líder que permitiera llevar adelante a un país como Venezuela con sus propias complejidades. Eric, déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué Chávez opta por Maduro cuando tenía perfiles mucho más capacitados, con un perfil más militar, con gente que era más, con más responsabilidades,
¿Y por qué Chávez pone la responsabilidad en Sí, Maduro? la respuesta que muchos que se han hecho, y yo coincido en ello, es que Chávez no pensaba que iba a morir. Chávez pensaba, lo máximo que pensaba era que iba a quedar, digamos, con algunas dificultades a nivel de salud, en silla de ruedas, por ejemplo, pero que teniendo a Maduro como una persona, como una especie de asistente, Un alfil. él podía seguir dominando, digamos, toda la esfera de la política en O sea, Venezuela. un títere, ¿no? Como una especie de títere, ¿no? Entonces, O sea, en ese alguien sentido, que podía manipular, ¿no? claro, era la hipótesis que mantenía Chávez. El asunto está que, pues, esa hipótesis no se comprobó. Y llega este hombre, asume la primera magistratura, comienza a hacer una serie de cambios, pero como tú bien lo señalabas, de manera acertada, de origen no tenía ya legitimidad. Y por el simple hecho de que ganó por muy poco margen. Sumado a eso, para calamidad del señor Maduro, los precios del barril de petróleo se vienen en picada. Claro. O sea, hay que entender que la bonanza petrolera más fabulosa que ha tenido Venezuela en toda su historia fue con Hugo Chávez. Señalaba el dato que entraron solo por concepto de petróleo más de 1 millón de millones de dólares para una población menor de 35 o menos millones de habitantes. Per cápita. Es una brutal. cantidad. Bueno, hay que checar simplemente los datos y las curvas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. O sea, Venezuela está creciendo al 9%, 10%, pero era ficticio, era todo por concepto de una materia prima, de un commodity, ¿no? México tuvo una gran migración de venezolanos durante el gobierno de Chávez, que no sé si previeron o por alguna circunstancia llegaron al país, pero fue un crecimiento mayor que toda la historia que hemos tenido. Sí, yo estaba revisando los datos previos a este ejercicio de consulta popular que se hizo el 16 de julio de este mes. Yo estuve ahí participando y apoyando en lo que podía. Estuve revisando un poco los datos y el crecimiento fue exponencial. Hoy en día, en toda la República Mexicana, creo que el 60-70% se concentra en la Ciudad de México. Sí. Pero de todos los venezolanos que estamos en el país, somos más o menos 32, 33 mil personas, ¿no? Pero el grueso está aquí en la Ciudad de México. Pero antes, 10 años antes, no llegan ni a 10,000. Y es que Eric habló justamente del gran despilfarro de esa bonanza petrolera. Es que no hay que perder de vista que Hugo Chávez, en su delirio, se sentía el líder latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces, él muchos recursos los utilizó para promoverse políticamente. Incluso, ya ves que publiqué que él quiso hacer una refinería en Siria, ¿no? Sí, él tenía así... No, y creo esto que se llama Petrocaribe, que realmente no es más que un instrumento para mantener controladas a las islas del Caribe, dándole petróleo muy barato, súper subsidiado, y a la hora de una votación, como el caso de la OEA, la votación del mes pasado, digamos, países como Nicaragua, países como, digamos, Dominicana, pues o votaron en contra o se abstuvieron, faltaron 3 votos solamente, 3 países para poder aplicarle la Carta Democrática de la OEA. Tiene ese control todavía, ¿no? Telesur, UNASUR, CELAC. Impresionante. ¿No? Financió a medio mundo porque no sabían qué hacer con tanto dinero, realmente. En México se conoció un tema que se llamaba la Operación Milagro, de gente que tenía problemas de la vista, donde le operaban la retina, que se subía a un avión, México-Venezuela, lo operaban y en una semana estaba de vuelta con su operación. Eso es correcto. Entonces llega este hombre, ve que ya no tiene dinero, revisa a ver, oye, ¿cuánto hay en la caja fuerte? No, pues no hay nada. Entonces no cuenta con el equipo técnico capacitado para hacer los cambios. Trata de mantener la misma lógica del modelo chavista, que solamente el modelo chavista funciona si y solo si tiene cuantiosos recursos. Ya no los tiene y ahí viene el colapso, ¿sí? ¿Qué hace Maduro? Al ser un agente formado en las filas de la juventud comunista cubana, pues va con su papá, que se llama Raúl Castro, va permanentemente a Cuba para que le diga qué tiene que hacer, ¿no? Sí, obviamente Castro trata de ayudarlo porque hay 50,000 cubanos en Venezuela, una cifra descomunal. Sí, sí, aquí 32. Exacto, ahí hay 50,000, pero están apoyando al régimen en áreas que son claves, ¿no? En la parte del ejército, el tema de la salud, el tema de lo social y la formulación de políticas públicas con el corte socialista que quería mantener. Claro. Entonces va a La Habana a ser asesorado por este señor
que lo que quiere es seguir explotando esa beta venezolana, que le está llegando todo subsidiado. Previo, ellos vivían de lo que la Unión Soviética les daba, ahora es Venezuela, pero el señor Nicolás Maduro se encuentra con un país donde ya nadie le quiere. Entonces tienes una fuente de poder que la mantiene, es sólida allí, que es el ejército, digamos la policía bolivariana, todo lo que tiene que ver con control policial, todo eso está bajo el mando del señor Nicolás Maduro. Pero pierde por otro lado la sociedad, ¿sí? Es decir, el inmenso tejido social lo va perdiendo, inclusive las capas que eran afectas desde el inicio de Hugo Chávez, es decir, barrios de la ciudad capital que eran prácticamente, se quitaban el sombrero en el momento que pasaba Hugo Chávez, y ahora eso no ocurre. Entonces hay un desbarajuste, es decir, los resortes que sostenía el gobierno prácticamente se está quedando con uno solo, y todos sabemos que cuando te quedas con un solo resorte, pues difícilmente se puede mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se ha generado cierta particularidad con este gobierno que no le queda otra, está asfixiado, le queda reprimir como un mecanismo para tratando de entender esa locura del señor Maduro. Con la represión lo que intenta es que la gente regrese a sus casas, que no tome la calle, y pretende ahora con una constituyente, que podemos hablar también de todo esto, pretende con una constituyente cambiar la constitución de Hugo Chávez para tener una constitución a modo que le permita ganar tiempo y obtener recursos fundamentalmente de dos vías. El recurso que ya desde hace un tiempo China está dando a Venezuela, algunos créditos importantes, el gobierno de Rusia, fundamentalmente esos dos, y la India en menor medida. Entonces, al modificar la constitución va a tener luz verde para seguir endeudándose, porque no tiene otra salida, y tratar de sacar un poco más de aliento y que esto pueda perdurar, este modelo, quizás un par de años más, ¿no? Pero, a ver, Eric, al momento de desmantelar el régimen y acabarse los privilegios, lo que se genera es un cóctel molotov. El problema es que yo lo que percibo es que al ser la sociedad la verdaderamente perjudicada y la que está sufriendo en Venezuela, pues por cualquier chispazo puede ser esto acabar verdaderamente ya en una tragedia mayúscula, que ya las tienen, ya lo que está viviendo Venezuela en las calles ya son tragedias que por lo menos aquí en México sí sentimos y verdaderamente lamentamos. Pero, a ver, el ejército, no va a llegar un momento en que le dé la espalda a Maduro y sea el ejército y sea otra vez el mismo ejercicio que se ha vivido en Venezuela, porque los golpes de Estado de parte del ejército en Venezuela parecieran que son como el pan de todos los días, y pareciera desde nuestra óptica es que eso no tarda en pasar, que la traición del ejército a Maduro con un nuevo Chávez se puede dar en cualquier momento. Pero hay que recordar que en 2002 hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Y lo que terminó, obviamente fue fallido, obviamente, pero ahí se depuraron las Fuerzas Armadas, un primer intento de depuración. El hecho de que esté asesorado por Cuba, los cubanos son especialistas en infiltración, y son especialistas verificando quién está a favor y quién está en contra. Entonces, claro, es un régimen que tiene más de medio siglo y sabe cómo hacer eso, ¿no? El know-how lo tiene. Ese know-how se traslada a Venezuela. Entonces, hay un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, y lo que están allí son afectos al régimen y se han visto beneficiados. Si uno ve la curva de ingreso dos curvas. Una, la curva que tiene que ver con el presupuesto de las Fuerzas Armadas de los últimos 20 años. Es una curva ascendente que se dispara, que no tiene que ver con el resto de la sociedad, claro, donde al contrario es descendente. Entonces, tienen mucho dinero, ¿sí? Ministerios, son dueños de los ministerios. Ellos sí comen 3 veces al día. Ellos sí comen, y muy bien, y todo llega importado, la champaña está fría para servirse, el resto de la población no. Esa es una primera curva. Y hay otra curva de desempeño, o digamos de comportamiento, que tiene que ver con los mandos medios y altos, es decir, les llega el cheque sin falta y están ganando más que otros sectores de la economía venezolana. Entonces, es una burbuja que tiene allí, por eso tiene el control y por eso reprime, porque es lo único que tiene las Fuerzas Armadas. Y el asunto es que el resto de la sociedad que quiere reclamar, pues no tiene armas, más que palos, piedras y escudos, y con eso tú no tumbas un gobierno, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que veo, ya pensando estratégicamente, es que la única posibilidad no va a venir de dentro de las Fuerzas Armadas, eso no va a ocurrir. La única posibilidad es presión externa y asfixiar al gobierno vía
su ingreso fundamental, que es el petróleo. Es la única posibilidad. Porque tú puedes tener a un mando, digamos, un teniente, por ejemplo, que recibe su cheque y lo mantienes allí, siempre firme. Porque su familia come y hace... Exactamente, actividades. pero ¿qué pasa cuando el cheque ya no va a llegar? No se va a comer las balas ni se va a comer el fusil. Dice, oye, espérame, o sea, si no me das de comer, pues me voy a molestar y ya voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Entonces, eso es lo que creo que es la mejor manera de acabar con un gobierno que está realmente erosionando de una manera brutal lo poco que queda del país, su institucionalidad, lo poco que queda, digamos, de vida civilizada en ese país. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, quizás es un tanto radical, pero creo que en estas circunstancias, o oprimes y le cierras la válvula al petróleo, o difícilmente vas a tener cambios que vengan de otros, cambios pacíficos que vengan por otros caminos, ¿no? Bueno, cada vez nos estamos acercando a la respuesta del programa. Claro. Efectivamente, los cubanos son expertos en totalitarismo y bueno, lo pudieron implantar en Cuba en otras circunstancias, ¿no? Lograron acabar con la sociedad civil en Cuba. Pero Venezuela es un ejemplo de que no se ha podido acabar con la sociedad civil. La sociedad civil está en insurgencia, ¿no? Y aunque tenga el poder militar, el gobierno, es muy difícil poder gobernar de esa manera. O sea, Es imposible. no se puede. O sea, cada vez me recuerda la situación a la Alemania nazi después, ya por el 44, ¿no? Ya después de que ya iban En decadencia. ya cuando iban en No decadencia. había recursos, simplemente. Y lo que no se sabe mucho de la Alemania nazi de esa época es que la sociedad estaba en insurgencia, o sea, ya no querían a los nazis, ¿no? Pero los nazis mantenían el control militar, ¿no? Y por esa razón, pues, efectivamente vino el factor externo, que fue decisivo para eso, ¿no? Pero Claro, que el factor externo de la Segunda Guerra Mundial es muy diferente. Claro, Hay una claro. gente que todavía piensa, oye, es que va a llegar un portaaviones de Estados Unidos y exacto. van a bajar los marines. Eso ya Estados Unidos no, Sí, eso no se puede. no se Pasó puede. con Noriega, pero... se Exacto, acabó. pero ahora no, tú puedes presionar a un gobierno. Lo que se está haciendo en esta coyuntura, con la crisis humanitaria y todo esto, es que hace un par de horas la Unión Europea ya señaló que rechaza por completo la constituyente. Ya lo había hecho Estados Unidos, ya lo había hecho Brasil, Argentina, ya incluso la señora Bachelet en Chile, tardó un poco, pero ya lo dijo, oye, esto no puede seguir adelante. Entonces ya la comunidad internacional, que ya suma más o menos 40 países, esta comunidad internacional está presionando. Y ya el mismo gobierno del señor Trump, que el señor Trump lo podemos criticar en muchas cosas, pero está tomando decisiones, cosas que nunca hizo Barack Obama. En su momento podríamos analizar la política exterior de Obama, pero era muy blando. Entonces, este señor ya dijo, a No se ver, inmiscuía. no, pero ahora sí se está inmiscuyendo y ya metió en la lista negra del Departamento del Tesoro al propio presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y otros ministros que están acusados de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una presión muy fuerte y muchos de los que están al interior del gobierno ya se están desmarcando porque ya tienen, como tienen recursos en el exterior, no quieren que formen parte de esa lista. Entonces, se están desmarcando. Pero el asunto está en que a la final, si se desmarca, lo que va a quedar son los militares, ¿sí? Entonces, lo que se intenta como una posibilidad es buscar una salida negociada, que no hay de otra, para evitar algo peor en lo sucesivo. Y la negociación tiene que ver con darle ciertas garantías a los que están gobernando, decir, oye, estás metido en serias complicaciones, te damos chance de salir para que salgas del país, vayas a Cuba, vivas allí, sin problema, pero no hay otra, si no, todos van a ir al bote, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero tú la percibes que ya está orquestada. Yo creo que sí, ya hay mucho movimiento, sobre todo de Estados Unidos, que era muy importante, y de la Unión Europea. Se dice fácil, pero es que solamente entre la Unión Europea y Estados Unidos, no hay, Canadá... no hay comunicación. Exacto, entonces el punto acá es que los ingresos petroleros cada vez son menores, y si Estados Unidos deja por ejemplo, de comprarle petróleo, prácticamente estás aniquilando el presupuesto. Amigos, estamos aquí en Contrapunto.tv, regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Estamos justamente ya llegando al desenlace del programa, que tiene que ver sobre existe una salida pacífica para Venezuela. Pues aquí Eric nos está hablando sobre cómo ve el escenario ya para... Sí, es un escenario bastante complicado. ¿Por qué? Porque ya es una suma de muchas cosas, muchas calamidades. Una primera calamidad, el peor impuesto de todos, la inflación. Tiene la inflación más alta del mundo. El cierre 2017, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, estará más o menos 800% de inflación, más alto del planeta. Ni se diga la proyección que acaba de sacar el Fondo Monetario para 2018, estamos hablando del 2000%. O sea, es insostenible desde el punto de vista simplemente la economía familiar, ¿no? El día a día, ¿no? Es decir, que compras un refresco hoy y al día siguiente cuesta el triple, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera. Tienes el caso de la inflación. El segundo caso tiene que ver con violencia en general, ¿no? Producto de una serie de aspectos de naturaleza estructural que ya no damos tiempo a hablar, pero es uno de los países más violentos de todo el continente, lo cual también es una gran calamidad para simplemente la sobrevivencia de la gente en las ciudades. Pues sí, ¿no? porque si traes 10 pesos en la bolsa, te los van a querer robar. Te lo van a querer robar, ¿no? Que posiblemente no 10 pesos, miles de bolívares, que con eso quizás te puedas comprar un café, ¿no? Alguien decía, y lo digo en tono humorístico, pero alguien decía que en Venezuela no se cuentan los bolívares, se pesan. O sea, porque necesitas grande. Creo que el bolívar en el mercado paralelo está, el dólar en el mercado paralelo está como que entre 12.000 y 14.000 bolívares por dólar. O sea, le tienes que quitar como 2 ceros ya, ¿no? Para poder, eso no puede ser. Entonces, cuando empieza a acumular eso, y también hay una desconfianza en las instituciones democráticas, entre comillas, pues tienes un caldo de cultivo ideal para que la gente salga a la calle a protestar, como lo hemos visto en la televisión. Son millones de personas que salen a la calle porque no tienen empleo, porque simplemente piensan en sus hijos que los están matando en la calle por el nivel de represión que cada vez es más brutal, porque el gobierno asumió de una manera tremendamente irresponsable, es una responsabilidad histórica, no solamente para el país, sino para el continente, el armar a grupos paramilitares de gente que no tiene ningún tipo de moral y que se dedica a prácticamente a reventar cualquier tipo de manifestación e incluso a quemar, a violentar la propiedad privada, que es algo tan importante para el ser humano. Entonces, en ese sentido, están dadas las condiciones posiblemente para un estallido. Sin embargo, ese estallido difícilmente se puede dar porque no hay armas de parte de la oposición. Cuando uno ve el caso
de Libia, cuando ve el caso de Egipto, Irak y estos países, había armas de parte de la insurgencia, había armas de parte de la oposición, y era un mecanismo de presión, o sea, tomaban ciudades completas y así hasta llegar a tumbar al gobierno. El asunto es que las condiciones de Venezuela son totalmente diferentes en esos países. Aunque claro, para actos terroristas no se necesitan muchas armas, ¿no? Que es normalmente una salida, ¿no? Claro. El terrorismo civil, vamos a llamarlo así, cuando hay un gobierno muy opresor y no hay armas, se deriva en salidas terroristas. Pero al final de cuentas ese terrorismo lo que por lo general afecta es a la sociedad civil, y ahorita la sociedad civil está organizada de un solo lado. Tendrías que ser contra la milicia, y la milicia va a detectar estas cosas. Acuérdate de ETA, ¿no? De cómo tenía acciones terroristas contra objetivos muy... Pero siempre había daños civiles, y ahorita los daños civiles ya los tienen ellos en la calle. Pero cuando hay una situación de desesperación... Y hay un incremento de la pobreza derivado de lo anterior que ya raya en el 80%. O sea, de ser Venezuela el país más rico de toda América Latina, ahora es uno de los países más pobres del continente. Un 80% pobreza. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que nuestro aprendiz de chavista, Obrador, dijo que proponía la mediación papal para... Bueno, creo que está desinformado, ¿no? El señor Eso Manuel López Obrador, porque ya el Papa Francisco ya había formado parte de una mesa de negociación, de mediación, y fue un fracaso rotundo, ¿no? Mis consideraciones al Papa, su buena voluntad. Exacto, pero fue un fracaso total y rotundo. Tú haces una encuesta en estos momentos en Venezuela, referida en lo particular a ese proceso de mediación, el 80% me dice fue un fracaso total. Tan es así que salió por la puerta de atrás su santidad y no quiere meterse ya en el tema, ¿no? Precisamente. Entonces, que llegue Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a Chile a decir que, bueno, una mediación del Papa es porque no tiene un asesor de política exterior que le diga, oye, perdón, no digas eso porque es que ya estuvo el Papa. Estás hablando de algo, de un error que ya se cometió. De un error que ya se no vas a cometer un error 2 veces, ¿no? Claro. Eso es una cosa. Entonces, eso es lo que demuestra de que hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, sobre todo que tenemos elecciones el próximo año, en manifestarnos en relación a un candidato. Hay que revisar muy bien cuál es la posición de ese candidato y su trayectoria en temas muy específicos. Y en el tema venezolano, yo desde mi punto de vista muy particular, lo que veo es que es una posición que no es contraria al régimen necesariamente. Es más, si uno revisa bien, incluso en internet, no hay una manifestación sólida de Andrés Manuel López Obrador referente al tema de Venezuela, donde destaque de que está en contra de esta violación sistemática de derechos humanos, claro, y este nivel de represión brutal. No hay una manifestación más de bien esta por el naturaleza. contrario, él apoya a ese régimen, Claro. ¿no? Oye, Eric, Hay prominentes obradoristas que han estado y delegaciones venezolanas que han estado vinculadas con Morena, donde se ve que hay una gran comunicación y una gran colaboración, lo cual sí nos asusta. Es correcto. La embajadora de Venezuela ha dado cursos a los obradoristas. Hay fotografías, incluso hay un tuit de la propia embajada venezolana en su momento, donde estaba la fotografía y agradecía a Morena, claro, ese respaldo que le estaban dando a la revolución bolivariana. Pero bueno, siempre hay alguien que hace una captura de pantalla de manera adecuada, ¿no? Y yo lo tenía, fíjate, olvidé ese tweet. Eric, ¿ves la luz al final del túnel con las medidas de la comunidad internacional para la comunidad venezolana? Yo creo que la salida más efectiva en estos momentos. El aterrizaje más blando. Por supuesto, yo creo es un país que en estos momentos está en una profunda debilidad, y es que precios bajos del barril de petróleo y prácticamente sitiado por la comunidad internacional, pues no hay mucho que hacer. No es un país que pueda producir por sí mismo las cosas, es un país que toda la vida ha sido importador. No va a tener escapatoria, y la misma comunidad también va a poner freno a posibles próximos créditos de Rusia, que le interesa mantenerse allí por un tema geoestratégico, al igual que China. Le van a decir, frénate porque aquí no te vamos a dejar pasar hasta que haya un cambio de régimen. Y hay que recordar algo que es coyuntural, pero que también puede ser una puntilla. Se viene el vencimiento de un crédito muy importante de Petróleos de Venezuela entre finales de este año y principios del otro. Es un vencimiento, estamos hablando de una cantidad de recursos que tiene que erogar a sus acreedores, y es muy importante. Derivado de esta situación, que lo que va a ocurrir, no va a tener dinero para pagar y va a entrar en default.
y al entrar se va a embargar a Petróleos de Venezuela. Entonces termina ya con la gallina de los huevos de oro, la llave que permitía que el flujo de recursos del gobierno se mantuviera, eso se va a cerrar por completo y con eso prácticamente aniquilas el régimen. Y como sociedad mexicana, ¿cómo apoyamos a Venezuela? Lo he dicho siempre, tener conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Entiendo que no es un tema, digamos, que afecte de manera directa y significativa de inmediato a México, pero sí nos puede dar luces de qué tenemos que evitar en el futuro. Hugo Chávez, en su momento, cuando era candidato, hablaba de libre mercado, hablaba de institucionalidad democrática, hablaba de derechos humanos, de libertades públicas. Claro. Sin embargo, al momento que la gente votó porque era su discurso, en ese momento se cambió su ropaje por el uniforme militar y se convirtió en uno de los presidentes con peor ranking, digamos, de los últimos 50 años en todo el subcontinente, ¿no? Dice un libro, que tenga oídos el que tenga que oír y que escuche. Exacto. Bueno, pues creo que fue muy interesante el programa. Creo que fue muy aleccionador, ¿no? Lo que nos comentó Eric, ¿no? Y esperemos que pues sí se pueda dar una salida pacífica en el caso venezolano. Nadie quiere un baño de sangre. No. Y si lo hay, pues hacemos responsable a Nicolás Maduro de que se dé ese baño de sangre. No, y estamos solidariamente con la comunidad venezolana que no la está pasando bien y que sabemos que vienen momentos todavía más duros, pero que sabemos que tarde o temprano saldrá de ahí. La posición del gobierno ha sido la correcta, es bastante responsable. Lo que han sido irresponsables, hay ciertos sectores de cierta izquierda en el país que siguen apoyando a Nicolás Maduro y me parece que la evidencia es enorme. Irrefutable. Exactamente, como para seguir con Y es esta que ellos postura. quieren un régimen para México como el de Maduro, ¿no? Pues es una tragedia, pero Entonces, no creo que los mexicanos estemos tan ajenos a nuestra propia realidad y podamos permitir que esto se meta en las entrañas de nuestro país. Y bueno, pues dejaremos las encuestas para la próxima ocasión. O sea, la verdad el tema estaba muy bueno y pues ya para el próximo miércoles veremos las encuestas que teníamos para ahora. Agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos para el próximo miércoles para un tema de renovado interés. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.